Hola a todos, yo soy Dana y bienvenidos a nuestro español. Esta es la tercera parte de los pronombres en español. Si no has visto ni la primera ni la segunda parte, te las dejo en la cajita de descripción. Y ahora sí, comenzamos. Bien, pues como siempre, vamos a ubicarnos primero. Recordemos nuestra tablita y en este video vamos a ver estos pronombres, los que incluyen le y les. Le y les se usan para sustantivos tanto femeninos como masculinos. Muy bien, pues ya vimos que el complemento directo es la persona, cosa, lugar o animal que recibe la acción del sujeto. Entonces, ¿qué es el objeto indirecto? Para eso vamos a hacer algunas comparaciones. En el complemento directo tenemos dos elementos, la persona que realiza la acción y el objeto que recibe la acción. En el complemento indirecto tenemos tres elementos, la persona que realiza la acción, el objeto que recibe la acción y una segunda persona que recibe los beneficios, por así decirlo, de la acción. Que no siempre es una persona, también puede ser un objeto, lugar o animal. Entonces, en el complemento directo, yo hago algo y en el complemento indirecto, yo hago algo para alguien. Así que podemos notar que el complemento indirecto y el complemento directo no son polos opuestos como blanco y negro, sino que el complemento indirecto siempre incluye un complemento directo. Cuando nos referimos a un complemento indirecto, siempre hay un complemento directo de por medio. Ahora, este pronombre de complemento indirecto también es para sustituir a la persona y no repetirla tantas veces. Por ejemplo, David vive en Perú, por eso escribo una carta a David. Tenemos el sujeto yo, el complemento directo la carta, porque estoy realizando la acción directamente en la carta, y David es el complemento indirecto porque finalmente el que va a recibir los beneficios de mi acción va a ser David. Así que cuando tengo un contexto, cuando mi oyente ya sabe de lo que estoy hablando, puedo sustituir David por le. David vive en Perú, por eso le escribo una carta. Recordemos que el pronombre va antes del verbo si está conjugado. Ahora, hay algo que tengo que decirles. Este pronombre de complemento indirecto originalmente es para sustituir a la persona, pero en México y en muchos países latinoamericanos, aun cuando decimos el pronombre, seguimos mencionando a la persona. En este caso, si mencionamos a David anteriormente, ya no lo repetimos en la segunda oración. Pero si tenemos una oración sin contexto, por ejemplo, yo escribo una carta a David, solamente esto, esta oración es correcta, pero para mis oídos mexicanos suena incompleta. Yo diría, yo le escribo una carta a David. A pesar de que menciono a David, también digo le. Y esto es tan común que no es considerado incorrecto. Así que muchas veces ustedes van a escuchar le, aunque de todos modos se mencione a la persona. También la primera oración, yo escribo una carta a David, es más probable que la vean en materiales escritos como libros, periódicos, revistas, porque suena más limpio, más formal. Pero en una conversación cotidiana es más común escuchar, yo le escribo una carta a David. Ahora, seguramente ya notaron esta A antes de la persona. Y es que otra cosa que hay que recalcar del complemento indirecto es que siempre va acompañado de la preposición a, ya sea una persona, cosa, lugar o animal. Por ejemplo, Jorge le preparó un sándwich a su hija. En esta oración, Jorge es el que realiza la acción, el sándwich es el que recibe la acción y su hija es la persona que recibe los beneficios de la acción de Jorge. Así que necesitamos una A antes del complemento indirecto, antes de la persona final, por así decirlo. Otro ejemplo, Laura le compró pilas al control de la tele.
Aquí Laura realiza la acción, las pilas reciben la acción y el control de la tele es el que recibe estos beneficios de la acción de Laura. Por eso usamos a antes del control y recordemos que es el control, así que decimos al control de la tele. También recordemos que los verbos que tienen que ver con el habla también son de complemento indirecto, como preguntar o explicar. Por ejemplo, el estudiante le preguntó al profesor. Aquí usamos le preguntó porque la acción no se realiza sobre el profesor, se realiza sobre una pregunta. Él pregunta una pregunta al profesor. Entonces, por eso decimos le preguntó al profesor. Otro ejemplo, Frida le explicó el ciclo del agua a los niños. En este tema del complemento indirecto también entra el verbo gustar. Seguramente muchos de ustedes ya conocen este verbo y se habrán dado cuenta que cuando nos referimos a él o ella, decimos le gusta o a Marta le gustan las películas. Este le es el de complemento indirecto. Entonces, si Marta es la persona que recibe la acción, ¿quién la realiza? Las películas. Yo lo sé, es muy confuso, pero de hecho voy a hacer un video sobre esto en febrero, así que solamente tienen que esperar un poquito. Pero hay algo aquí que tienen que entender. A diferencia del inglés, por ejemplo, donde yo hago todo, es yo hago todas las acciones, en español muchas veces las acciones nos suceden, nos ocurren. Nosotros no hacemos realmente algo, simplemente que una acción ocurre en un objeto y nosotros recibimos esa acción. Sobre todo lo usamos con accidentes como olvidar o caer, pero eso también se los explicaré en otro video. Ok, continuamos. Ahora, también podemos combinar los pronombres de complemento directo y los de complemento indirecto. Y funciona exactamente igual que la combinación de reflexivos y complemento directo. Entonces, si tengo la oración, Lucía contó un secreto a Daniel. Aquí podemos sustituir a Daniel y un secreto. Recordemos que el complemento directo siempre es el segundo. Así que primero decimos el complemento indirecto, o sea, Daniel. Entonces, Daniel se sustituye con le y un secreto con lo. Lucía le lo contó. Ups, eso no suena nada bien. Aquí hay otra regla que recordar. No podemos tener dos pronombres con L juntos. Este le lo es 100% incorrecto. Entonces tenemos que cambiar este le por se y decimos Lucía se lo contó. Y ojo aquí porque este se no es reflexivo, es de complemento indirecto. Y entonces, ¿cómo sabemos si es el reflexivo o el de complemento indirecto? Siento decirles que solo el contexto puede decirnos. Y si el contexto no es suficientemente claro, pues siempre podemos preguntar o indicar quién recibió la acción. Por ejemplo, puedo tener la oración, Valeria se lo puso, pero este se puede ser tanto reflexivo como de complemento indirecto, porque tal vez Valeria se puso un suéter o Valeria le puso un suéter a su hijo. Entonces, para aclarar ambas situaciones, podemos decir Valeria se lo puso ella misma o Valeria se lo puso a su hijo. Veamos otros ejemplos usando dos pronombres. Compré un regalo para Antonio. Se lo voy a dar en su cumpleaños. Te presto mi libro, pero me lo regresas. Aquí hay dos pronombres de complemento indirecto. Uno se refiere a ti y otro se refiere a mí. ¿Tienes las fotos? ¿Puedes enviármelas? ¿Le dijiste a Gabriel que la reunión es a las 4? No, se lo tengo que decir. Gracias por recordármelo. Aquí lo es neutral porque se refiere a la información en general.
Muy bien, aquí acabamos la tercera parte. Si quieres ver la primera y la segunda, te las dejo en la caja de descripción. Y recuerda que también puedes descargar un PDF con el resumen de todas estas reglas. Muy bien, pues que pases un lindo día y nos vemos. ¡Hasta luego!